Gracias, gracias, Lucito. Muy buenas. Buenas tardes. Como me acaba de presentar mi queridísimo amigo Luis, soy Roque Nelson Padilla, soy de la ciudad de La Paz, de una familia integrada. Somos 8 hermanos y es interesante ver cómo la vida a veces nos toma de sorpresa, porque si no tenemos una prueba, pues seguimos como algo normal. Nosotros pues crecimos en la ciudad de La Paz con toda la tecnología, con una tienda de electrodomésticos donde si llegaba la tecnología nosotros íbamos avanzando. Y televisor a color, grabadoras, todo lo que era tecnología nosotros crecimos con eso. Quiero decirles que estudié en una escuela de padres y de monjas y me inculcaron pues la clase de religión. Yo soy de los que íbamos a misa y escuchábamos la misa en latín, en los años 60 y 70. Así fue mi infancia. Miren qué cosa que la vida te pone, pues, me vine a estudiar a Tegucigalpa en el año 25, hice la carrera de contador público y luego la universidad, en la facultad. Me da la oportunidad de conseguir un empleo, ¿verdad? Y resulta de que eso me da la oportunidad, porque uno siempre tiene pues esos anhelos en el corazón. No necesitaba trabajar, tenía esa oportunidad de desarrollarme y emprender. Resulta que me consigue mi papá un trabajo en comercio interior y ahí solo estuve un mes, era de control de precios. Era una situación de andar en pulperías, supermercados, y una experiencia que, la verdad, en un supermercado muy grande de acá, pues llegamos a hacer la tal prueba y dice, el gerente quiere hablar con ustedes. Subo y el gerente era mi maestro de finanzas. Y me dijo, vos sabés que andás acá. Si me pones una multa, te la vas a decir. Porque, y me explicó todo el proceso de lo que se hacía con los productos. Y miren qué cosa que en un cerro de documentos veo la multa para el supermercado. Experiencia, pero eso me da la oportunidad también que en otro supermercado grande de acá bajaron unos amigos de La Paz, venían y me miran que estaba con mi corbatita y pesando unos pollos. ¿Y vos qué haces aquí? No, yo trabajo, vos trabajas. ¿Querés ir a hacer una prueba a una compañía auditora? Date el sábado y ahí vas a tener la oportunidad, gracias a Dios, me contrataron. Y eso me formó a mí en el campo de auditoría externa y qué interesante, ¿no? Resulta de que estando trabajando ahí, pues me compro mi vehículo. Qué bonito es, ¿no? Cipota por acá, cipota por allá. Y gracias a Dios, pues me compro una moto y la estábamos viendo 0 kilómetros, porque también la comprábamos a través de la distribuidora que tenía. Y ese día llegó un grupo de cipotas que nosotros vivíamos en América y venían y pasaron, nos saludamos y todo. Miren que al regreso, una cipota de estas regresa y me dice, dame un ride. A los 6 meses, después de andar en ese ride y andar a las sale embarazada. Miren, esas pruebas no duran porque yo le doy gracias a Dios ahora, porque me pudo haber ocurrido con varias cipotas y otras mujeres de mi edad, pero en ese momento ya era una situación de leyes también, violación y estrujo. Entonces, y de allá de mi pueblo también.
Gracias a Dios me casé, nació la primera hija y me apretaron mis padres y tuve que ir a trabajar nuevamente porque qué cosa que me dicen mis viejos, deja de trabajar y sigue estudiando. Y mis ahorritos que tenía, pues dejé de trabajar ahí por una circunstancia y ahora con el compromiso de matrimonio y que venía esa criatura. En vista de esa situación, los viejos me van a visitar a la casa y dicen, le vamos a poner una tienda. Esa tienda fue algo innovador en Honduras, ventas por impulso, una distribuidora de repuestos, accesorios y de vehículos. Eso me dio un panorama a mí de poder invertir en bienes raíces, en importaciones y exportaciones, y todo lo que tocaba resultaba exitoso. Exitoso y uno se la cree, pues. Estuvimos en varias asociaciones, aquí estoy yo en el periódico y dice empresarios Roque Nelson Padilla Rubio, cóctel del poder. Nosotros formamos parte de la Asociación de Distribuidores de Vehículos y Repuestos y yo fui secretario y íbamos a las elecciones del poder. Todo maravilla, todo azul, pero las pruebas te vienen y todos recordamos el dicho. Nosotros estábamos en la primera avenida y un día antes pues teníamos esa noticia que venía el huracán. Yo salí como a las 4 o 5 de la tarde de la tienda ahí en la primera avenida, fui al río, crecido y todo, me fui por toda la avenida, primera avenida. Nunca me imaginé que el río se iba a meter. Y ahí es donde vienen las pruebas, señor. Mi esposa me había dicho que quería estudiar y ingresó a la Facultad de Derecho y empezó a trabajar en la Corte Suprema. Miren, durante varios años, muchos años, ella se dedicó a la crianza de los dos, tenemos 3 hijos, pero ya cuando la mujer también se te pone al mismo nivel y empieza a tener sus propios ingresos, empiezan ciertos resquemores. Y ahí es donde viene el ataque del dardo del enemigo. Miren, entré en una crisis financiera después de ese huracán, en donde te trae consecuencias para el hogar. Y empezó una pelea con mi esposa como no tienen idea. Nos insultábamos, los hijos viendo. Yo hasta ahora comprendo que mis hijos tuvieron un riesgo social y fue una situación bien, pero bien compleja. Entonces me separé varios años, porque estábamos en una reunión y yo le digo, no estaba yo en ese momento porque imagínense, quedé con líneas de crédito, con tarjetas de crédito, que ya no las podía pagar y, y la casa hipotecada también, después de tantas inversiones y cosas que uno hace, y resulta pues que un caos en la familia y se destruyó el hogar y tuve que salir. Estábamos en una reunión y le dije, vamos, porque yo no estaba para estar tomando cervecita ni para estar escuchando música, estábamos con unos amigos y tipo 11 le digo, vámonos. No, no, a las 12. Llegan las 12, vámonos, no. Si no nos vamos, me voy. Miren, llegaron las 12 y ¿qué creen? Le digo a mi esposa, vámonos. Y me dijo, no. Pues yo llegué a mi casa, agarré las maletas y me marché. Eso es una ruptura total y en definitiva una crisis tanto financiera, tanto de relaciones del hogar y complicadísimo. Pues. La tienda destruida, perdimos muchos dólares, se perdió todo y quedé endeudado. Óigame, esa es una oscuridad total y cómo salir de eso. No sabía cómo salir, los bancos llamándome. Es como algo que está fuera de control. No tenés salida. ¿Cómo es posible? Es algo tan difícil de afrontar.
y también me peleé con los viejos, porque dentro de toda la relación, miren, las sociedades familiares también traen sus cosas. Y, y yo quedé prácticamente a la deriva, pues. Fui de la casa, no tenía relación con mis viejos, ni mi papá ni mi mamá. Y es así, pues, de que una destrucción total. Toqué fondo, toqué fondo. Resulta que dentro de toda esta relación yo llegaba a la casa y a qué llegaba a pelear con mi esposa. Fíjense que, como les digo, entró a la facultad, me llama el día, mañana me gradúo, vení. Llegué a la casa, la graduación era como a las 2 de la tarde, ahí estaba mi suegra, ahí estaban mis hijos, y que llegué a pelear con ella. Entonces, solo llegué y una relación total, sí que algo que un caos. Miren cómo son las cosas, que dice que va a cambiar y que está asistiendo a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, capítulo de abogados. ¿Qué le digo yo? FINEC. Yo conozco FINEC. Miren que yo tenía un proveedor de dólares, un nicaragüense, y me invitó a la fraternidad en los años 90. Y yo fui al country club. Se proyectaba ahí las alabanzas, cantábamos, y estuve asistiendo. Escuché un testimonio de vida y que era financiero. Y ese testimonio de vida, lo que recuerdo es que también entró en una crisis y de esa crisis salió diciéndole a los padres, tengo este problema, y los padres le resolvieron. Y así que no, digo yo. Pero en ese momento yo no tenía ningún tipo de problema financiero, ni de hogar, ni de nada. Y, y miren cómo son las cosas que difícil. Empiezan a escribir mis hijos, porque mis hijos también empezaron a ir a fraternidad, a grupos de jóvenes, y empezaron a escribir en esa papeleta que regresara a su papá. Pero yo estaba ciego, la verdad es que hay cosas que si uno crece de machista y uno dice, si una mujer me hace esto, ¿por qué la voy a perdonar? La quitas de tu vida y no hay perdón, pues, cuando no tenés a nuestro Señor Jesucristo de corazón. Y así estaba yo ciego. La verdad es que había tantas cosas. Y de esa manera, pues, me echaron la vaca, pues, porque empezaron a escribir aquí. Yo no vivía todavía en la casa y empezaron a pedir a través de esta papeleta, asistiendo a la fraternidad de damas, las damas, y de jóvenes, que su papá regresaba. Yo todavía me pregunto cómo es que regresé. Tienen que se dieron ciertas circunstancias, porque yo me fui a vivir al centro, empecé, hice nuevos emprendimientos con sociedades, con alianzas, y logramos salir. Todo lo que conseguí era para las escuelas, porque dentro de toda esta historia, qué terrible es, mis hijos estudiando en escuelas bilingües y que no los dejaran hacer exámenes porque no habíamos pagado. Vendí la moto, vendí el carro y me quedé caminando a pie totalmente para poder cumplir esas obligaciones. Toqué fondo y resulta de que de repente no sé cómo estaba de nuevo en la casa, porque dentro de toda esa historia también me fui a vivir. Los viejos compraron dos casas en la América y ahí vivían mis hermanas y de alguna manera hubo otro acercamiento. Y me dice mi esposa, viene un seminario de pareja, eso fue en Amarateca. Y me echaron la vaca, pues, y tuve que ir. Y en ese seminario, pues son 3 días, viernes, sábado y domingo, y yo estaba incrédulo. Ahí había eh, miembros de capítulos de varios capítulos. Y miren, hay que hacer ese servicio del pescador. Después de esa, de haber asistido al seminario de parejas, pues
empezó una campaña que me llamaban y de varios capítulos, y que fuera a la final. Y es así como me decidí ir al Country Club en el año 2012. Y yo llegué y me senté así como están sentados ustedes, y todavía así como incrédulo, incrédulo después de vivir tantas cosas. Y fuimos a un Sahel. Qué interesante subirse en un autobús y hacer una oración de salida. Miren, ahí en el country, pues esa vez llevamos como unos 25 en varios transportes. Y cuando vamos saliendo, pues hacen una oración y empiezan unos mini testimonios dentro del bus. Y empiezo a escuchar unos testimonios que yo me quedaba así, ¿verdad? Y, y bueno, llegamos al Sahel y era ahí en el centro de capacitación, pero todavía no estaba completo, nos quedamos en Ciudad Teque. Y después de cada reunión, tipo 11, 12, nos poníamos a hablar en un salón así, y existió esa fraternidad. Es tan importante que es que uno se sienta pues abrazado, ¿verdad? Y que todavía yo estaba muy dudativo. Pues dentro de ese servicio no quería servir tampoco. Y estaba más pensando que era me zafo de aquí. Y todavía, en el fondo, todavía a mí me llamaban de los bancos y me decían, señor Roque, usted tuvo un buen récord, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y todavía con dificultades financieras de primero. Y me propusieron cargos de la junta directiva y dije no, porque estaba pensando a ver a qué hora me zafaba. Y bueno, después de esa, dicen, hay que dar un mini testimonio en este próximo, un mini testimonio, ya no estoy para dar testimonio. Pues bueno, me paré al frente y, y así como entre que no me había llegado mucho, dije pues de que lo mejor que me había gustado del SAE. Me invitan luego a una reunión de trabajo. Y voy a la reunión de trabajo, porque algo importante, yo llegaba a la casa y mi esposa y mi hija mayor, servidora, y mis hijos que estaban en los jóvenes, usted va a dar testimonio, papá, están locos. Y en fraternidad también, los miembros tienen que dar testimonio, están locos que yo me voy a ir a hablar de lo que me ha pasado. Además, ¿por qué? Pero uno no comprende y no entiende que a través del servicio, y empezamos a pedir en esta papeleta, ¿verdad? Miren, siempre con problemas financieros. No salía, sí, invertía, comprábamos y de alguna manera Dios nos dio para seguir adelante. Pero empezamos a pedir en esa papeleta. En esa reunión de trabajo me dicen, ¿vas a dar un servicio? ¿Qué voy a hacer? Y empecé a conocer un poco más de lo que es fraternidad y cómo funciona. ¿Vas a dar los anuncios? Pues yo, muy así, como sin mucha gana, pues di los anuncios. Miren, ahí en el country, esas evaluaciones fueron tan puntuales que cuando tocan evaluarme y estamos en la reunión de usted dijo hombres cristianos de negocio y nosotros no somos hombres cristianos de negocio. Se tardó mucho en hacer esto. Pues, bueno, que quise salir corriendo, pues. Miren, tengamos fortaleza realmente, porque eso son pruebas y son ataques, ¿verdad? Luego, pues, en esa nebulosa, me dice mi esposa, estamos, porque yo lo que hacía es un negocio, estaba en mi servicio profesional, pero vamos a pedir a través de esta papeleta, ¿verdad? Que conseguir ingresos que sean
seguros, constantes, un sueldo, ¿verdad? Yo durante todo ese tiempo, la verdad es que estaba tratando de, yo le decía a mi esposa y a mis hijos, no, no voy a ir, porque ahí hay que dar una ofrenda, hay un sobre ahí, ¿eh? Yo no tengo para, además, hay que pagar una cena y no tengo. Miren, me dejaban el dinerito para la ofrenda y me dejaban el dinerito para la cena y la ofrenda. Uno a veces es que no quiere pues, ver las cosas. Y es así como en una de las elecciones, no sé cómo, porque el servicio es importantísimo al Señor, traer almas a los pies de Cristo. Y ya acepto un cargo en la junta directiva. Y ya como secretario me empiezo a involucrar más al servicio. Y al ir a SFL, a hacer avivamientos, fuimos a Bolancho, a andar en caliente. Y miren, y a empezar a pedir a través de esta. Me dice mi esposa, fíjate que hay una institución ahí que está haciendo exámenes, está haciendo pruebas, vos que sos contador, que sos licenciado ahí, deberías de ir. Yo, yo soy empresario, que voy a andar yo buscando un sueldo. No, hombre, por favor. Pero miren, no sé, a través de esta papeleta acepté ir a esas capacitaciones, acepté ir a toda una semana y me contratan. Y empiezo a tener ingresos a través de un contrato y ya sentirse activo nuevamente, porque cuando uno está en inversiones a veces te salen y a veces no te salen. Y bueno, ya tenía jefe y todo, porque uno a veces de orgulloso. Y, y siempre esas llamadas de tarjetas de crédito y de los bancos y que te andan siguiendo, empezamos a pedir y yo ya sí empecé a pedir y nos pusimos en grupo, en familia, por un trabajo que no fuera un contrato, sino que fuera algo con todos los beneficios, con un buen sueldo. Y miren, de repente es que estoy yo con esa institución haciendo unas auditorías y una llamada telefónica, una respuesta a lo que pedimos a través de esta papeleta. Como lo dijo Luis, es que a través de esta papeleta es un mecanismo que utilizamos en fraternidad y que realmente hay que hacerlo con fe, hay que hacerlo realmente, que hay que creer y hágase tu voluntad, como dice, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces sí, empezamos a pedir ahí. Y de repente te recibo una llamada. Roque, ¿qué tal? Sé que está en esa institución ahí, pero necesito aquí un apoyo. Y una empresa muy grande me contrató, estatal por cierto. Y ya con todos los beneficios a través de un contrato. Sí, no permanente, pero lograr ingresar ahí. Y eso hizo una restauración en las finanzas. Y, y aquí estamos, pues, de que después de estar tocando fondo, también hay que cumplir con los compromisos. Miren que estando en esa institución, tantas veces que me llamaron a mí de los bancos y que cobrándome que me trabajo por aquí y por allá, porque no podía. Pero ya cuando me llaman ahí a la institución y don Roque, ahí lo llaman, que mire, que estamos hablando de una compañía aquí que usted debe esta tarjeta. Empecé a pedir diciendo papeleta. ¿Y qué hago? Y empecé a negociar. Dios me mandó
una luz, porque eran miles de miles. Y empecé a negociar porque Dios me mandó a través de esa sabiduría que yo pedí a través de esta boleta. Y empecé a negociar. ¿Quién dice que me cobraban tanto? No, yo lo tengo tanto y de contado les pago ahorita. De esa forma empecé a ahorrar todas mis deudas. Y después de tanto tiempo he recobrado pues, mi imagen financiera y puedo decir que en este momento estamos totalmente sanos en ese sentido. Y es a través del servicio. Miren, hay muchas pruebas en la pandemia porque, como he sabido, te pueden venir pruebas a pesar de que estés ahí y estés al servicio. Miren que en la pandemia, pues nos llegó el comunicado que ahora nos podíamos reunir, estando como secretario, y empezamos vía Zoom, pero se dieron tantas cosas que durante todo ese tiempo empezamos con mi esposa a un conflicto. Óigame, si por dejar la tapadera del servicio arriba, que uno es lo que la facilidad es esa, ¿no? Pero para las mujeres no es eso. Oigan, me empezó una batalla que también es otra prueba. Y yo sirviendo, y nos reuníamos, y yo dirigía las reuniones vía Zoom, y orábamos, teníamos un grupo de oración, y ella estaba que son mentirosos, porque empezó un roce, una pelea, que mi respeto, pues, en eso, mis hijos, pues, que gracias a Dios, es una bendición la que tenemos, pues, dijeron que querían comprar su propia propiedad. Mi hijo compró un terreno por allá, viendo para la calle de Ángel, y mi hija andaba buscando. Entonces yo llamo ahí a un lugar y, y me dicen que hay en tales y tales proyectos y que no sé qué. Mira que está este proyecto en tal. Ah, no, 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 papá, yo eso no. Y me dijo el terreno que había comprado no había agua y un solo problema y lo tuvo que devolver. Pues en esa pelea, en esa situación, en el hogar otra vez confrontados, oigan, pero pelea, pues, por cosas que uno no está acostumbrado a lavar un plato, lo dejas ahí, cosas hogareñas, y en ese relajo volvimos otra vez a un conflicto. Ah, no. Y en una de esas me te vas de la casa, que no sé qué, ah, que te vas de la casa. Yo recibiendo ofertas, no digo yo, a alquilar no voy a ir, voy a hacer una inversión, voy a comprar un apartamento. Y no le dije a nadie. Y dentro de esas ofertas, este es el que me gusta y este es el ideal. Y lo compré. Miren, es algo increíble. Con un enganche de $1,000 y que no sé qué. Y me salen con un plan de pago. Hasta que terminar el proyecto, compré obra gris. Y, y peleados totalmente. Y yo, con esa mentalidad, a pesar de estar sintiendo, porque vía Zoom nos reuníamos, moderábamos y estábamos en fraternidad, pues. Pero ¿cómo es que llegamos a esas pruebas? Esas pruebas hay que tener cuidado. Y entonces lo compré y no le dije a nadie. Pero llega un momento de la... Miren, ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Así nos edifica la palabra. Y llegó el momento en que de alguna manera, no sé cómo, lo reconciliamos. Y al momento de decirle, le dije a mis hijos primero. Solo mi hijo fue conmigo. Qué bien, qué bien. Cuando mi esposa se da cuenta, está devolviendo ese apartamento si no me gusta, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues la llevé, es de los mejores apartamentos que hay aquí en la ciudad. Y miren, cuando estamos al servicio y lo hacemos de corazón, ninguna arma forjada. Ese apartamento ahora ha sido una bendición después de que nos estábamos separando y pedir. Ahora tiene un área social, nos reunimos en familia y hubo esa integración nuevamente.
Ahora mi esposa está encantada con el apartamento. Y entonces, ¿vamos a tener pruebas sí o sí? Sí las vamos a tener, sí las vamos a tener. Miren, en esa pandemia, resulta que un día me siento con la garganta como nunca, con un dolor, temperaturas. Y bueno, estábamos. Y una noche ya no aguantaba y me pasábamos a la clínica. Y en lo que íbamos en el camino hay que hacer el examen de COVID. Y no voy a hacer el examen de COVID. Mire, yo tenía la certeza que era COVID, pero tenía la certeza, después de tantas noticias malas que tuvimos con el COVID, tantos amigos, tantos fraternos que partieron, y yo sirviendo, ¿verdad? Y, y será COVID. Pues antes de ir a la clínica, vamos a un centro de esos que habían para las pruebas. Y como tipo 12 de la noche estábamos aquí en el centro cívico, en la ventana. Y ya me sacan sangre, ya todo el asunto, a esperar el resultado. Me dan el resultado y sal 2 positivo. Pero nos pusimos en oración y una cadena de oración a través de todos los miembros de fraternidad para esa protección. Y aquí estamos, sanos, sanos, pasamos esa prueba que tan difícil y gracias a Dios no me, no me contagié así tan como perder la respiración y tantos casos que hay. Simple y sencillamente tuve la fe y me puse en manos de Dios y me dio esa respuesta. Y pasamos esa prueba de sanidad, esa prueba tan difícil, tan complicada. Sobrevivimos al COVID. Y, y así podemos también, puedo traer que mi esposa con unos miomas y un sangrado, pero de meses, de mucho complicado, que, que también entró en una situación compleja y delicada. Y bueno, el médico dijo, hay que operarla. Y, y se programa la operación. Y siempre también a través de esa Finet, para que en una cadena de oración tuviera esa protección y que mi esposa saliera. Pues ingresó al quirófano y nosotros orando con mis hijos afuera. Y también llamando a fraternos para que nos acompañaran en oración. Y de repente que nos llama el doctor, sale de la sala de operaciones y vino a pedirnos una autorización. Y mi esposa había perdido tanta sangre, había perdido tantas defensas de que la operación no se podía llevar a cabo y que se le hacía, él no se hacía responsable. Esas son pruebas que si no estamos con el Señor, si no estamos al servicio, si no tenemos esa fortaleza, son realmente pruebas muy duras. Y, y nosotros cuando nos dice, ¿la opero o no la opero? No me hago responsable si sobrevive, porque está muy débil, ha perdido mucha sangre y es de alto riesgo. Entonces, nos unimos en oración, llamamos también para que nos acompañaran en oración y dimos esa autorización de que la operaran, porque eran unos que estaban haciendo mucho daño, una operación de horas. Y ahí, al final, darle gracias a Dios también, porque mi esposa está sana y saludable a esa prueba tan difícil. Miren, ¿qué les puedo decir? Resulta de que el 9 de agosto fallece mi madre. Mi papá falleció en el 2010 con 92 años. Dos personas tan emprendedoras. Y mamá pues quedó al mando de los negocios. Y qué cosa que mamá fallece el 9 de agosto del
2023. Y antes de todo eso, pues padeció de una enfermedad. Nosotros somos 8, que en La Paz, miren qué cosa, que uno crece con los hermanos y todo el asunto, y te viene prueba. Nosotros hasta equipo de fútbol, famosos en La Paz. Este es el Fútbol Club Distribuidora Padilla. Aquí estamos en Cihuatepeque, peleando el ascenso a segunda división. Y aquí estamos 3 y jugábamos y todo. Pero fallece mamá y ya en la mera tarde y el día siguiente que la herencia. Nos hemos dividido en una situación, somos 8, 4 y 4. Yo nunca me imaginé qué prueba tan dura, que una herencia nos separara de tal forma. Y eso es, o sea, tenemos 2 años de estar peleando. Y pidiendo en esta, porque haya una unión familiar, pidiendo para que desaparezcan esos conflictos. Y es que en realidad de todo ese patrimonio, los viejos pues le dieron a un hermano, le dieron a una hermana, bienes y raíces, cuentas de banco, beneficiarios de las cuentas, pero quedaron 4 propiedades. Y estamos hablando de millones. Yo nunca me imaginé de que hubiera o existido pero tan choque entre hermanos por esa situación. Y he estado pidiendo, incluso vos sos de fraternidad, vos das testimonio, así que por favor, ponete al tiro. Miren cómo es. Si yo no tuviera fraternidad, quizás este conflicto estuviera mucho más grande, mucho más grande. Pero Roque Padilla, como hombre de fraternidad, es el llamado a esa reconciliación familiar, a ese perdón. Vaya, ya hablé de mi esposa, yo no sé cómo la perdoné, porque hay cosas que a mí nunca me gustaron de todo lo que hizo, pero aquí se nos ha enseñado de que el perdón es algo tan importante, ¿verdad? Y que la misma palabra nos explica. Otra cosa, si no damos el servicio, si no damos testimonio, fíjense que mi hija me decía, usted va a dar testimonio. No, hombre, yo no voy a dar testimonio. Pero a raíz de dar testimonio, porque es un llamado, es que uno tiene estas respuestas a estas pruebas tan difíciles. Hemos avanzado en esa herencia y he pedido sabiduría y dirección a través de esta papeleta. Muchas veces bajamos la guardia. Bien, yo estoy dando testimonio hoy. Estos meses he estado tan así que incluso me ha apartado un poco del servicio. No formo parte y dije no en estos últimos periodos a formar parte de la junta directiva. Ahora aparezco ahí como servidor. Y eso te puede pasar factura. No bajemos la guardia. Porque de los negocios que he estado haciendo, algunos no me han salido y que eran tan seguros, según nosotros somos el Todopoderoso, ¿no? Así. Así que yo sigo pidiendo a través de esta papeleta de que ese conflicto familiar que tenemos entre hermanos. Y ha habido respuesta, porque había unas situaciones de cobros de rentas que no las podíamos hacer. Y yo pedí de alguna manera, miren, te vas ilustrando en la vida y pedir, así como pedí para esas tarjetas de crédito, le pedí a través de esta boleta que me diera sabiduría y que me diera entre toda esa oscuridad una luz. La ley dice que cuando un hermano se apodera de una casa, de un bien y no le quiere salir, entonces el otro grupo demanda. Y he empezado a estudiar, bueno, yo como auditor pues estoy formado para eso, para estudio de contratos, de leyes, de procesos y procedimientos. Y eso de pedir, ¿verdad?
Es importante a través de esta papeleta, tengamos fe. Y no nos olvidemos de la ofrenda del sobre, tan importante para que los capítulos sean capítulos sanos realmente, con sus finanzas fortalecidas. Así que estamos en ese proceso y sigo pidiendo. Algunas de las cosas que parecían imposibles se han definido y faltan otras más, ¿verdad? Y no nos dejemos llevar por esas dificultades, por esas pruebas, sino que tengamos fe. La verdad es que no sé cómo han venido este día, fortalezcámonos. Y les enseñé el equipo de fútbol, ¿verdad? Nosotros en esa época hicimos muchas gestiones y son anhelos del corazón también. Nosotros hicimos una campaña y solicitamos un estadio para la ciudad de La Paz. Y fuimos criticados a nivel nacional. Porque nosotros lo que pedimos era un estadio pequeño. Hicieron ese monstruo. Y después de tantas críticas y tantas cosas, este próximo 20 ya se va a jugar Liga Nacional ahí. Ahí se han peleado ascenso y todo el asunto. Pero también una satisfacción personal para nosotros. Así que los anhelos del corazón hay que pedirlos también. No sé cómo han venido esta tarde, mañana. Y bueno, yo ahí donde están quiero que hagamos una oración tan especial, que es el llamado, ¿verdad? Y repitan conmigo con voz audible. Padre Celestial, en este momento me declaro como un pecador, pero me arrepiento y te pido perdón. Gracias por llamarme, Señor, y entregar mi vida en este momento a los pies de Cristo. En este momento nos declaramos como servidores de Dios. Este testimonio ha sido para la gloria y la honra de tu Padre Celestial. Bendiciones. Hemos escuchado un testimonio de que no solo